tal? Bienvenidos a este nuevo programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Richard Edlund, uno de los muchos magos que tuvo ILM en la época de la trilogía clásica. Podía haber empezado por cualquier otro, como por ejemplo Dennis Muren, que también es muy conocido, pero bueno, me he decantado por este porque fue el primer cámara de efectos especiales que se contrató y es el primero que estaba digamos, contratado a las órdenes de John Dykstra, del que también hablaré en un programa posterior, ¿no? el que fue el que creó ese sistema de control de movimiento, el sistema de control de movimiento de las cámaras para rodar los efectos especiales. Pero bueno, he querido empezar por este, pues por empezar por uno, porque también es muy destacable su labor. Es una persona que se ha llevado 4 Oscar, 3 por cada una de las 3 películas de la trilogía clásica y 1 por los efectos especiales también de la primera película de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, del año 81. Y bueno, pues voy a comentar como siempre los datos más curiosos de esta persona. Pues lo primero que hay que comentar es que nació en diciembre de 1940 en Fargo, en Dakota del Norte. Y bueno, pues empezó realmente con sistemas fotográficos en la Marina de los Estados Unidos y estudiando en la USC, la misma universidad en la que había estudiado George Lucas, también donde hemos visto en un programa anterior que también había estudiado el productor Howard Kazanjian en la Universidad del Sur de California. Entonces él parecía más enfocado a temas fotográficos más que al mundo del cine en un principio, pero poco a poco pues, se dedicó al tema de ser camarógrafo, ¿no? Para filmar, vamos. Y al final, pues desde ahí empezó a filmar temas de anuncios bajo la tutela de vamos a decir, de una persona muy importante dentro de ese sector. Se le dio bastante bien la cosa y de ahí pasó al mundo de la televisión a series de bastante importancia, como por ejemplo la de Star Trek, de la primerísima, de los años 60. También estuvo en una que era Más allá del límite, también de esa época, y filmando, pues claro, los primerísimos efectos ópticos que se hacían en aquel entonces, porque además en la televisión, pues quieras o no, siempre hay menos presupuestos, se hace todo con menos medios, mucho más rápido, y entonces había que hacer también, bueno, lo que se podía hacer en esa época, pero aparte había menos presupuesto de lo que se estaba haciendo en el cine, eso por supuesto, ¿no? Ahora igual en la actualidad se ha equiparado un poco más, y en televisión se hacen auténticas virguerías, pero en aquel entonces en la televisión estaba un par de peldaños por debajo que lo que se hacía en el cine. Luego de ahí es curioso que pasó al mundo de la música porque se convirtió en cineasta promocional y fotógrafo de diversas bandas de rock de bastante renombre, y luego volvió otra vez al mundo de la publicidad, ¿no? A rodar anuncios. Eso es un poquitín su carrera previa al año 75, que es cuando se le ficha como primer cámara de efectos especiales de Industrial Light and Magic. Y ya digo que ahí lo que más se le reconoce es sobre todo el tema de filmar los rótulos de presentación de estas películas, pero también ha rodado pues, otros muchos planos, ¿no? Si veis los making of, pues se le ve por ejemplo rodando cuando el halcón milenario accede o sale de la bahía de atraque de la Estrella de la Muerte, ¿no? Son planos complicadísimos, pero él se adaptó muy bien a esa nueva técnica de control de movimiento que había patentado John Dykstra para esta película, para rodar con maquetas de una forma pues, mucho más dinámica y mucho más creíble que lo que se había hecho hasta entonces en el mundo del séptimo arte. Y ya digo, pues una labor impresionante. Luego destacó también en busca de la arca perdida. Ahí también hizo pues, muy buen trabajo, sobre todo en la secuencia que más efectos especiales hay es en la de la apertura del Arca de la Alianza, con esa muerte de los diferentes nazis y demás. Pues impactó mucho al público de la época, como no puede ser de otra forma. Ya digo, se llevó también el Oscar por su trabajo en esa película. Y luego, después del Retorno al Jedi, decide abandonar ILM porque se está metiendo muchas horas extras. Él considera que se cobra poco en función del trabajo que se está haciendo y decide montar su propia empresa de efectos especiales. Se lleva de hecho con él a varios miembros del equipo de ILM que consideran lo mismo, consideran que el sueldo no se corresponde a la cantidad de trabajo que se está haciendo, y le va bastante bien con esta empresa porque va a seguir trabajando en grandes producciones de Hollywood, como por ejemplo la primera entrega de Los Cazafantasmas, aunque dice que no estuvo tan a la altura porque hubo menos tiempo y menos dinero que de costumbre, pero bueno, tiene al menos efectos yo creo que bastante considerables. Y luego hay que destacar de esta época, de estos primeros trabajos, digamos, fuera de lo que es el ámbito de ILM,
la primera de Jungla de Cristal. Yo creo que hizo un trabajazo impresionante porque son efectos que, claro, que al no ser una película de espacio, no ser una película de ciencia ficción, tiene que quedar muy realista, y efectivamente lo es. Tú cuando ves esta película muchas veces ni te enteras de que está utilizando maquetas. Muchos planos de los helicópteros, por ejemplo, eran helicópteros radiocontrol, lo combinó luego con maquetas a diferentes escalas del edificio de Nakatomi en el que transcurre la película, ese rascacielos, impresionante. O sea, a mí me gustó mucho cómo quedó esa película también a nivel de efectos especiales, llamó mucho la atención. No sé si recibió también premios y nominaciones al respecto, el Oscar no, pero sí que igual otros reconocimientos, porque está espectacular, sobre todo pues, por ejemplo cuando explota un piso del edificio o cuando se ve el techo en llamas. Todo eso estuvo él al cargo de ello a través de esa empresa que él mismo fundó, y hizo una labor impresionante. Y tiene otras, ya digo que ha trabajado en otras películas fuera de ILM, por ejemplo Air Force One de Harrison Ford, y están muy bien desarrolladas. La verdad es que siempre ha alcanzado un nivel de calidad muy bueno. También hizo dentro de ILM Poltergeist, producida por Spielberg. En fin, ha hecho siempre ha alcanzado siempre un nivel de calidad impresionante en este tema de efectos especiales. Y luego, fuera incluso del mundo del cine, hizo un amplificador de guitarras, bastante curioso el tema este, y bastante destacable también. Entonces, ya digo, tiene una carrera muy destacable. Se le conoce, ya digo, sobre todo por Star Wars, pero tiene otras grandes producciones en su haber, tanto fuera como dentro de ILM, y por eso pues le quiero rendir homenaje con este pequeño vídeo. Tampoco se puede comentar mucho más información porque es un miembro técnico, digamos, de efectos especiales. Habría que igual meterse igual en cada escena, en cada momento en concreto, para ver cómo se hizo cada escena, pero bueno, básicamente en el caso de Star Wars pues es el tema ese del control de movimiento, ¿no? Ya sabéis que consiste en poner una maqueta sobre un pivote de color azul que va a desaparecer con el fondo azul, en el que vas a poner luego las estrellas o el paisaje que sea. Normalmente en este caso de Star Wars suelen ser las estrellas. Entonces lo que es la nave pues va a estar estática, y lo que se va a mover es la cámara hacia ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer una pasada de que la nave va hacia la cámara y vamos a decir, la atraviesa por arriba o por abajo, pues eso lo que hace es la cámara se mueve con una especie de traveling hacia la nave, ¿no? La nave está completamente quieta en ese pivote. Esa fue la novedad que creó John Dykstra para esa película, la llamada Dykstra Flex, ese sistema de control de movimiento que luego se aplicaría no solo a Star Wars, sino a otras muchas películas, tanto de ILM como del resto de la industria, y fue una auténtica maravilla para los efectos especiales de la época, ¿no? de los años 80, hasta que más adelante luego fue sustituida más a principios de los 90 por el tema del CGI, de los efectos digitales, ¿no? Pero dio una movilidad a las naves que no se había visto nunca, y fue por eso, ¿no? Por hacer lo contrario, que las naves no se muevan, que se mueva la cámara hacia ellas, y fue realmente espectacular, ¿no? el cómo se consiguió eso. Bueno, pues básicamente eso es lo que se puede comentar así a grandes rasgos de Richard Edlund. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Biografías Esenciales. Nos seguimos viendo en el Facebook y el YouTube de Taller Skywalker. Un saludo a todos y hasta la próxima.